Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Gracias por la sintonía. Se está almorzando. Buen provecho en este lunes. Se encuentra con nosotros nuestro querido abogado Chanel Liranzo, quien es experto en temas penales y constitucionales. Chanel, bienvenido a tu casa una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Este es como ya tú lo dijiste, mi casa y vamos aquí a ver de qué temas de actualidad jurídica podemos aportar. Así es. Bueno, de entrada quisiéramos que le diéramos el contexto a los amables telespectadores. ¿En qué consiste lo que se está debatiendo en términos de lo que es la Operación Lobo? ¿A qué va dirigido esto? Mire, iniciamos esta semana o culminamos la semana pasada con el destape de esta nueva operación. ¿Sabe que el tema de esos nombres que pueden llamar a denigrar o algo Esa entra? era mi siguiente pregunta. ¿Por qué se le está poniendo este tipo de operaciones? ¿Nombres de animales o de elementos marinos? Mira, el tema es que se puede usar y se usa internacionalmente este tipo de nombres como una estrategia secreta en principio para tú diferenciar esos temas de investigación. Okay. El tema es que aquí se le ha dado continuidad a esa situación y eso ha llegado incluso al Tribunal Constitucional, que ha dicho, mira, si el nombre que tú estás usando puede denigrar a las personas investigadas o acusadas, no lo uses. No lo uses. Bueno, pero el Lobo no está denigrando a nadie en este caso. Podría ser. Mire, pero ¿en qué consiste? Para que la gente sepa, como dice mira, Domingo, el tema, ¿cuál es el contexto de esta operación? de Lobo como una nueva operación es desarticular una red que se encargaba de dar sobornos para obtener agilización de pagos y los mismos contratos para seguridad en varias instituciones del Estado. Que no he entendido por qué si tenemos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que perfectamente, y no me voy a cansar de reiterarlo, aquí hay militares que yo los veo porque yo voy al supermercado cargándole el carrito a la doña, el carajito a la doña, la cartera a la doña, porque yo tengo que pagarle seguridad privada cuando tengo unas Fuerzas Armadas, un equipo de hombres que me pueden hacer esa función. ¿Por qué tengo que contratar seguridad privada para una empresa pública? No la entiendo. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos y que invita a que analicemos todo el contexto. Aquí hay muchos guardias mirándose las botas, para no decir otra cosa. Claro, y bueno, mira, eso sería ya tema de otra operación, por así decirlo, pero hay un tema serio respecto, y desde hace mucho tiempo, respecto a las entidades de seguridad privada, las autorizaciones que se dan, porque no son libres. Yo no puedo pararme mañana y decir, voy a poner una entidad de seguridad privada, sino que tiene una serie de procesos que están muy estancados, porque si no se camina, no se dan esos permisos y que son manejados por militares y exmilitares. Entonces, ya desde ahí empieza el problema. El maqueteo. En el contexto jurídico, el soborno, ¿en qué categoría cae? Es un tipo penal, es el cohecho, y es el de pagar por recibir una preventa, un favor, etcétera, etcétera. Pero Domingo, y es importante que tú me hayas hecho esta pregunta, porque aquí hemos hablado de eso antes. Y en la Operación Lobo, lo primero que yo he hecho en falta es que haya más de los que supuestamente recibieron esos sobornos. ¿Cómo así, Chanel? ¿Por qué? Porque la Operación Lobo está encabezada mayormente por militares y por efectivos que se supone que fueron quienes pagaron para obtener el favor de los contratos de seguridad y la agilización de los pagos. Pero hay muy pocos de los que se supone que recibieron ese soborno. Entonces, o sea, ¿quiénes recibieron el soborno en las instituciones públicas? O sea, para dar hay estos varios contratos y para agilizar estos identificados. pagos. Porque me imagino yo, haciéndome la tonta aquí, que cuando usted va a agilizar un pago, esto pasa por diferentes departamentos. Departamento de contabilidad, departamento de auditoría, departamento de no sé qué. Entonces, ¿dónde están esas personas? Exacto, igual. Tú puedes tener una persona que se encarga del área de seguridad y que puede tener algún tipo de influencia, pero eso llega a las altas instancias. Entonces, tú siempre dejaste pasar. Alguien firma el chequecito. Efectivamente. Entonces, es una cultura que hay que atacar, pero es importante porque no son solamente estas instituciones en las cuales se hace puntualmente eso. Un trabajo que ya se realizó o que se está realizando se supedita para pagarlo a que tú dejes parte de ese beneficio que se supone que vas a recibir. Y esto hay que verlo desde un punto de vista que aquí no estamos politizando el tema. O sea, estamos hablando de que esto viene, según la investigación del Ministerio Público, desde el gobierno anterior, esta mafia, y también ha estado en esto. Eso me da a mí a entender que aquí no importa el partido de gobierno que esté en el momento. Somos mafiosos porque lo llevamos en la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre soborno y comisión? Porque yo no puedo comisionar a alguien para que me agilice por un servicio, en este caso.
¿Cuál es la diferencia? Mira, es que la comisión, si no está expresamente pactada en el acuerdo que se llegó al inicio, no es Si no válida. es pública en el Exacto. Entonces, contrato. el soborno es un pago por la detrás. izquierda que siempre va en perjuicio de nosotros como nación, Contribuyente, porque claro. eso aumenta el monto de la contratación. Lo Pero que porque sucede, si son 5 pesos, yo tengo que ponerle 10 para poder repartir los otros 5. claro, y para que nos vayamos al contexto desde cuándo viene pasando eso, tenemos el caso de la extinta OISOE. O sea, Odebrecht, ahí eran ¿no? personas. No, en Odebrecht No. pasa lo que yo quiero evitar que pase en Operación Lobo. Que no apareció nunca el sobornado. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos avanzar en el caso, pero si solamente tenemos a los de una parte, el proceso eventualmente va a cojear de un Claro, lado, porque obviamente. no va a aparecer aquel que se enriqueció Exacto. de ese servicio. Y Entonces tú mencionabas el caso de Oisoe. ponía el contexto del caso de ISOE porque se daba ahí la situación que puede darse muchas veces en el Estado Dominicano de personas que efectivamente prestaron un servicio, que lo trabajaron, pero que para poder recibir el pago de los honorarios por su trabajo, tenían que soltar dinero, tenían que soltar parte, y eso genera un tema que llevó incluso hasta el suicidio de personas. Así es, Chanel, escuché que uno de los imputados dijo, de su propia voz, que él no tenía nada que ver con esto, que él simplemente prestó su cuenta de banco para que su jefe allí le depositaran un dinero y que él no sabe de esto. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Está escudándose para así tener una mínima pena o qué es lo que podría pasar? No, mira, hay que ver. Tiene que probar que efectivamente no estaba involucrado en eso. Es bastante cuesta arriba y ahí es un poco más profundo, pero podríamos hablar de lo que internacionalmente se conoce como ignorancia deliberada. Tú te colocas en una posición de saber lo menos posible No me para interesa saber tratar. nada. Exacto. Pero Me si tú beneficio. tienes un deber de saber la información o los detalles de esa transacción, entonces te vas a ver evidentemente perjudicado y contra esa persona se está Chanel, pidiendo y prisión entonces preventiva. hay que hacer un llamado de alerta a la ciudadanía. Claro. No se preste o no preste su cuenta de banco para que nadie Para absolutamente nada. Eso es le un- deposite un dinero. Porque de repente nada. Domingo me dice, ay, manita, yo no tengo cuenta en el Banco Verde. Tú me facilitas la tuya, que Chanel me va a depositar 5 pesos. Y ahorita no sé yo qué transacción están haciendo ustedes. Y cuando se destape la investigación, quedo yo involucrada. Mira, eso es un tema muy, muy delicado. O sea, yo conozco personas fuera del ámbito público que han tenido situaciones que le han provocado temas de años cuando no recibieron un peso de beneficio, simplemente por aceptar que alguien alguien le transfiriera un transfiriera. monto a su cuenta y luego transferirlo más adelante. Ese solo hecho es parte de una triangulación y tú puedes ser perseguido, por ejemplo, por lavado de activos por ese tema. En este caso, ¿hay lavado de activos? Están incluyéndolo, todavía estamos ¿Por en la qué? etapa de investigación, pero hay un flujo de dinero que se está tratando de ocultar. Entonces, ese ocultamiento de algo que viene de un ilícito es posible que pueda ser perseguido por lavado de activos. Doctor, Interesante. ¿qué tiempo puede durar la prisión preventiva? ¿Tiene limitante o es un tiempo abierto? Mira, el máximo que puede durar una persona en prisión preventiva es 18 meses. 18 Ese es el meses. máximo global que puede tener y es lo que se solicita usualmente en este tipo de casos, pero aquí hemos manifestado en varias ocasiones que estamos en contra de llegar a esos extremos. ¿A ti no te gusta la prisión preventiva, que se utilice esta medida cautelar de prisión preventiva? Solamente cuando es la única vía para tú garantizar la presencia del imputado en el proceso, debes ir a prisión Pero es que preventiva. entonces, yo te entiendo perfectamente y soy de la que yo estudié Derecho, que digo que obviamente la prisión es la última que se debe imponer, pero nosotros como sociedad a veces exigimos o queremos que esta sea una medida porque uno dice, pero mira qué bien, Chanel se liquidó con 50 millones del Estado y está en su casa esperando el proceso muy tranquilito debajo de una mata de mango en Baní comiendo mango y el Estado descacarándose. ¿No sería como una presioncita social que estamos jugando? El problema a es que los se jueces hace como apliquen? presión social, pero Ok. como tú bien dices, esperando el proceso significa que esa persona todavía no No se es ha culpable. comprobado que se liquidó esos 50 millones. Entonces, en ese estado de inocencia, lo correcto es que pueda conocer su proceso en libertad, siempre que no represente un peligro de fuga para el proceso. Interesante. ¿Cuál es el concepto a establecer entre lavado de activo y los sobornos? No, mira, son dos delitos completamente independientes. El soborno, como explicamos previamente, es el pago o la entrega de dinero para obtener un favor, un beneficio, etcétera, etcétera, y siempre tiene que ser algo que se pueda representar económicamente. Ahora bien,
El lavado de activos, que es completamente independiente, sería el fruto económico de ese primer ilícito, tú llevarlo e insertarlo al sector económico formal utilizando cualquier vía. Puede o sea, ser, lo que me gané, que me Exacto. sobornaron, entonces puse una empresa. Exacto. ¿Por qué? Porque se supone que ese dinero yo no puedo declararlo válidamente como que lo recibí. Entonces tengo que Se habla de una estratificar. empresa, Exacto, se sí, nace hay- algo así. sí, lo que era pasa la es que fungía como fachada, ¿no? Bueno, no fachada, porque se prestaba realmente un servicio de seguridad, Ok. según lo que pude ver de la solicitud. Sin embargo, el dinero que no podía declararse era lo que se recibía o lo que se daba por la izquierda para agilizar los pagos. Bueno, según sabemos, hoy a las 2 de la tarde se va a Así conocer es. esta medida de coerción que fue Sí, pospuesta. es muy probable que Se habla sea de objeto de una nueva... funcionarios, que sea muy probable que Que se posponga nuevamente la por un medida tema de coerción. del y volumen. estas personas ya no están en prisión preventiva, en lo que llaman la carcelita del Palacio de Justicia. No, están bajo arresto en el Bajo momento. arresto. Todavía no se ha conocido la coerción, pero esperemos, porque ya el Ministerio Público declaró ante la presión quizá mediática de que faltan personas y que deben salir más personas en la investigación, por lo mismo que señalábamos. Tú estás hablándome de múltiples instituciones, pero no están personas de todas esas instituciones que se Entonces, supone que facilitaron eso. Hasta que esta persona no esté en el expediente, no se puede conocer la medida. No. Se va a conocer con los que están. Ok. Pero como Luego se se dijo, va a incluir aquello. se debería. Se debería. Mira, pero el Ministerio Público estuvo muy activo este fin de semana Sí, trabajando. eso es bueno. Vamos a hablar, exacto, vamos a hablar, ya hablamos de la Operación Lobo, vamos ahora a hablar de la Operación Atlántico, que es una operación que busca pues frenar y someter a la justicia a los involucrados en proxenetismo, explotación sexual y tráfico de blanca, tráfico de personas. Esto fue en la zona norte del país, Cabarete, Sosúa, Puerto Plata. Siempre se habla en esta zona de que existe el tráfico, incluso dentro de las personas rescatadas había menores de edad. Sí. Ponlo en contexto, por favor. Mira, es muy importante y yo creo que el Ministerio Público debería de alguna forma concentrarse más en darle más publicidad a esas otras actuaciones, porque eso es el Ministerio Público real, no es el solamente perseguir la corrupción, que es muy importante, pero también hay que perseguir esta delincuencia ya común o cotidiana que afecta a sectores tan importantes, porque nosotros vivimos en gran medida del turismo y esta zona del país se ha visto año por año afectada por este tema. Entonces, el Ministerio Público no solamente ha desarticulado una red en esa zona, sino que ha decidido, por la misma incidencia que tiene, instalar una unidad directa de la Fiscalía, una Procuraduría especializada para el tema del proxenetismo y de ese flagelo que afecta tanto a nuestra sociedad en esa zona. Lo que esperemos es que eso también se emule, porque no es la única zona del país Pero eso turística significa donde que se está trabajando con eso. Que esta Procuraduría especializada solo va a conocer estos temas en esa zona. demarcación. Exacto. Entonces, lo que digo, hay otras zonas que deberíamos también identificar, zonas del este, por ejemplo, donde también se da este tema y donde también la Procuraduría debe enfatizar. ¿Por qué? Porque, como decías, hay menores involucrados, hay personas extranjeras que son traídas en condiciones bastante de trata, que es algo que tenemos una Procuraduría especializada a nivel general que tiene que implicarse más y que también, para sorpresa quizá de muchos, incluía en este última operación que también se rescataron hombres que eran objetos también 22 hombres, Domingo. ¿Y tú sabes qué de noté? explotación sexual. Estamos en una sociedad, y atención a la doctora Francis, que ya está por aquí con nosotros, estamos en una sociedad tan machista que cuando se dio a conocer esta noticia de que habían rescatado 22 hombres, la gran mayoría de los comentarios que vi en las redes sociales eran de burla. Sí, Como hay que los cambiar hombres- el chip como que los respecto hombres a... no son seres humanos. Claro. Como que los hombres no pueden ser explotados en contra de su voluntad sexualmente. O sea, estamos tan acostumbrados a ver el género masculino como que le encanta el sexo y como que todo es bonito, que cuando rescataron 22 hombres, todo el mundo se burló de esto, Domingo. Claro. Tengo una curiosidad en saber por qué el calificativo de animales o de elementos marinos para este tipo de operaciones. Mira, como te decía Domingo, eso es un tema que internacionalmente se conoce como naming. Es ¿Cómo se dice? utilizar naming. Naming. Exacto, que es una forma de tú designar operaciones e investigaciones encubiertas que muchas veces salen a la luz por algún tipo de filtración, pero que deberían en principio morir con la investigación, porque ya cuando se hace público no hay ese secreto de tener Claro, un nombre, un bajo sobrenombre. oculto, exacto. Entonces, inicialmente, y eso es una decisión libérrima que tomaba la Procuraduría, de utilizar nombre de animales marinos para diferenciarlos internamente y luego se hizo público eso. Pero se supone
que siempre que estos nombres puedan afectar la dignidad de las personas involucradas, No el se Ministerio deben Público usar. debe abstenerse de eso, y eso ya lo dijo en una de sus sentencias del Tribunal Constitucional. Así es, Chanel. En la Operación Atlántica, 6 menores de edad fueron rescatadas. ¿Qué pasa con los padres de estas 6 menores? ¿Tienen alguna responsabilidad? ¿Ellos van a ser sometidos a la justicia? ¿Qué pasa? Deben ser investigados. Deben Deben ser ser investigados y conociendo también nuestro contexto, donde muchas veces esos padres pueden estar involucrados en la venta de esas personas a otras personas, a quienes se encargaban del proxenetismo, o hay casos incluso famosos donde han sido los propios padres quienes los han sometido a A esto explotación tan sexual. lamentable. Y claro, también, que creo que es importante y lo ha hecho la Procuraduría en otros casos, de la ayuda psicológica Ay, sí. que requieren esas personas que han sido rescatadas y que muchas veces pueden primero estar en un síndrome de Estocolmo, en el que se sienten cómodos en principio en la situación que se encontraban y reclaman incluso en favor de quienes lo tenían cautivos, y un seguimiento que de verdad es necesario para poder acabar con el flagelo de forma integral. En el caso de algunos menores, ¿cuál es la responsabilidad de los padres cuando están en esta situación? Hay que investigar. Primero hay que investigar a fondo para ver si estos padres estaban involucrados, si tenían conocimiento, y proceder legalmente. Ya hemos visto un caso famoso también en Puerto Plata de el ex pelotero que también se Wander señaló Franco, a a su la madre, madre, y su madre está porque imputada. evidentemente estaba en una especie de negocio y en sexual. conocimiento, Exacto. exactamente. Entonces, ese importante factor de conocer la situación y de conocer también cuando se benefician de, es vital para determinar si hay responsabilidad de los padres. Así es. Bueno, Chanel, gracias por ponernos en contexto en estas operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público, tanto la Operación Lobo, que hoy se va a conocer medida de coerción a las 2 de la tarde, como la Operación Atlántico en la zona norte del país. Decirte, pues, por supuesto, que cuando guste nos visite para poder hablar de estos temas que son tan importantes en nuestra sociedad. Ustedes continúen, que hay muchísimo más de Su Meridiano. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.